Este es el Ministerio de Restauración a las Naciones Tanaj Emet, del Maestro en la Palabra, Carlos Rabat. Bienvenido. Hemos estado hablando, mis amados, acerca de los últimos tiempos. Es necesario y menester que nosotros entendamos proféticamente en qué tiempo estamos viviendo. ¿Cuál es el tiempo profético? Así como podemos decir con exactitud que de acuerdo al calendario civil en el que nos movemos, hoy es 25 de enero de 2015, así también es necesario nosotros ser conscientes y saber en qué tiempo profético nos estamos moviendo. Y sin lugar a dudas, el tiempo en el que nos estamos moviendo es ese tiempo que señala que el retorno del Señor está muy cerca, y más cerca de lo que muchos imaginamos, más cerca de lo que muchos imaginan, ¿sí? A veces pensamos que esto está a años luz. No, yo no sé si porque yo era niño o qué, pero por allá en los años 80, ¿sí? Yo me imaginaba, ¿no? Cuando hablaban del año 2000, que eso quedaba por allá lejísimos. De hecho, estamos en los años 80 y yo pensaba que no sé por qué yo me imaginaba, sí, que el año 2000 iba a ser una cosa así como los supersónicos, unos muñequitos que yo me veía de niño, no sé si alguna vez ustedes lo vio, que volaban en navecitas y una cantidad de cosas, y uno veía el año 2000 lejos, y ya han pasado 15 años desde el año 2000 y no estaba tan lejos como creíamos, ¿no? De repente nos dimos cuenta que estábamos en 1999 y hasta entró una especie de paranoia, ¿no? En muchos, con cosas, no sé, no me acuerdo, el Y2K, ¿sí? Se llamó, que iban a colapsar las comunicaciones, una cantidad de cosas. Pero tal vez no éramos conscientes, o de pronto la mentalidad de uno, en ese momento todavía ingenua, uno veía como que eso estaba lejísimos, el año 2000, eso está lejísimos, y nos daban películas como Volver al Futuro, ¿sí? Entonces uno llegaba a él en el año 1985 y dije, fui 30 años al futuro, no 30 años, al 2015, viajó al 2015, imagínense, o sea, nosotros ya llegamos al futuro, ¿no? ¿Sí? En la famosa película de Michael Fox, ¿no? Sí, Volver al Futuro, y todas esas cosas hacían que de verdad uno como que pensara que eso estaba pero lejos, y no, de repente nos encontramos ya hasta en una nueva década. Ya pasó la primera década del año 2000, del siglo, de este siglo, del siglo XXI. Ya nos adentramos a la segunda década, y significa que a veces nosotros no sabemos medir bien los tiempos y pensamos que algo está como muy lejano, pero la realidad es mucho más cercana. Y cada día que pasa es un día más cerca de la realidad del regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto creen que Él regresará nuevamente? Ahora, esto es para los que creemos en esa verdad que Él habló. Él dijo, yo volveré otra vez y los tomaré para mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Juan 14. Amén. Entonces de eso estamos hablando.
Y para entender cómo es todo esto, pues hemos estado viendo el carácter de los hombres, ¿no? Que el apóstol Pablo, por ejemplo, advierte que en los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. ¿Serán días qué? Peligrosos, tiempos peligrosos. Serán tiempos verdaderamente peligrosos. Y se trastornarán peligrosos por el carácter de los seres humanos, pero también por una advertencia, de la cual ya hemos venido hablando, porque será el tiempo de la apostasía. Y recuerde que la apostasía sencillamente se define como un abandono de la verdad, ¿sí? El salirse, el dejar, el renunciar a la verdad. ¿Qué es apostasía? Renuncia o abandono ¿de qué? De la verdad. ¿Y quién puede renunciar a la verdad? ¿Quién puede abandonar un camino? Uno que venía ¿qué? Transitando en él. Por lo tanto, la Biblia nos muestra, escúcheme bien, que la última gran señal antes del retorno del Mesías es ¿qué? La apostasía. Escúcheme bien, es lo último. Claro, se han venido cumpliendo las señales progresivamente y periódicamente se están cumpliendo, todos esos periodos están cumpliendo, pero prácticamente hemos entrado al último periodo profético, en donde la mayor evidencia de ese periodo profético se llama apostasía. Y es la que el apóstol Pablo habla y dice, porque el Señor no vendrá antes que venga la apostasía. Y sin lugar a dudas, ya hemos entrado en ese periodo crítico de tiempo, ¿sí? Y yo no sé si vale la pena decirlo, pero yo no sé si usted conoce que desde hace muchos años viene funcionando un reloj que se conoce como el reloj del fin de los tiempos, o el final del mundo, el fin de la tierra. No sé si sabe eso. ¿Alguien ha oído de eso? ¿Sí? Un reloj que es administrado por las mentes más brillantes del mundo, por los más grandes científicos, por gente que ha recibido Nobel de Paz, por gente que es influyente. Y creo que hacía 3 años no se movía el reloj. Entonces, ¿de qué se trata ese reloj de los últimos tiempos? Se trata de un reloj que supuestamente marca el tiempo de la historia del hombre, ¿sí? De los seres humanos, dentro de un tiempo de 24 horas, un lapso de 24 horas. Entonces dicen los científicos, si dijéramos que el tiempo de los seres humanos, del ser humano moderno, ¿cierto?, se marcara todo su tiempo, toda su vida, se marcara dentro de 24 horas, ¿cuánto tiempo entonces nos queda para el final inminente? Y hasta hace 3 años el reloj no se había movido, las mentes brillantes no lo habían movido, y estaba estacionado en que, según los cálculos que hacen estos científicos y gente prominente en el mundo, a la civilización humana le quedaban, está ubicado el reloj profético en 5 minutos para las 12, siendo las 12 la hora determinada para la finalización del mundo. Y desde hace 3 años no se movía, estaba allí en los 5 minutos. Este año se reunieron y, usando una cantidad de técnicas, hasta técnicas matemáticas, cálculos matemáticos de cuánto será la probabilidad de vida que le queda a los seres humanos y todo esto, porque es mucha gente, dijeron hay que mover el tiempo. Y ahora quedó situado en 3 minutos para las 12. Anteriormente podíamos cantar, faltan 5 para las 12, el año va a terminar, ¿no? Y ahí ni vaya corriendo a ninguna casa. No sé si me hago entender de qué se trata ese reloj, ¿sí? Ellos tienen en cuenta todo lo que son los rumores de guerras, todas las cosas, cómo se está moviendo la economía, cómo se está moviendo el armamento, todo esto. Y dijeron, inminentemente, cada día nos acercamos a la hora 0
de nuestra propia destrucción. ¿Sí me hago entender? O sea que estamos, mire, si los científicos mismos están viendo eso, ¿cuánto más nosotros con la palabra, que la palabra nos muestra claramente? Y la Biblia enseña que la apostasía sería, digamos, de las últimas evidencias que marcarían el punto de no retorno. Ya entramos al periodo crítico de tiempo en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Para los que creemos, el Señor mismo lo dijo, y cuando vean que todas estas cosas empiezan a suceder, levanten su cabeza y estén firmes, porque su redención está cerca. Para los que no, pues para ellos será tiempo de desgracia y dolor, para los que no entienden la palabra. Entonces estamos viendo esto, y el apóstol Pablo también nos enseña cómo debemos comportarnos y cuál debe ser nuestra actitud precisamente en estos últimos tiempos, porque cómo debería ser nuestra manera de vivir y de andar en el periodo crítico. Entramos ya en el periodo de crisis, de crítico, que ya marca alerta naranja prácticamente, ¿sí? En el sentido de que el Señor está cerca. Yo no hablo esto para que usted tenga miedo, sino para que antes se llene de la gloria de Dios, de la esperanza de Él, pero aprenda a vivir como debe ser. Amén. Y como la última de las evidencias es la apostasía, pues tenemos que estar entendiendo qué es esto de la apostasía, porque es la última de las evidencias, la apostasía. Y la apostasía solamente puede producirse al interior y en el seno de la iglesia. Porque la apostasía habla del abandono de la verdad por parte de aquellos que anduvieron en la verdad. Sí, estaban en la verdad, vivían en la verdad, conocieron del Señor, degustaron, como dice la palabra, de la verdad, pero se apartaron. Y eso se está viviendo hoy dentro de la iglesia del Señor. Y es algo que es doloroso, pero que debe cumplirse como parte de la profecía allí, que nos advierte a los que estamos firmes en el Señor que el regreso está ¿qué? Cerca. Entonces el apóstol Pablo enseña que para enfrentar estos tiempos debemos permanecer en las santas escrituras, en lo que hemos aprendido de las escrituras, de la sana enseñanza, de la sana doctrina. Y el apóstol Pablo nos dice que así debemos hacer, porque las escrituras son las que nos dan la sabiduría para salvación. ¿Para qué son las escrituras? Para darnos ¿qué? Sabiduría para salvación. Y en ellas hallamos varios elementos, entre ellos que ellas nos enseñan. Ellas son nuestra enseñanza, y nosotros hemos sido llamados a permanecer en esa enseñanza. Mira lo que dice Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. ¿Lo tiene? Tito capítulo 2 dice: pero tú, mire lo que le decía Pablo a Tito. Tito era un discípulo de Pablo, en el sentido pues que Pablo fue quien lo instruyó y fue un ministro del Señor. Por eso le envía esta carta a Tito y le dice: pero tú habla, predica, di, anuncia, da a conocer lo que está de acuerdo con la sana enseñanza, con la sana instrucción. Mire, ¿qué es lo que uno debe hablar? ¿Cómo uno debe hablar? ¿Y cómo uno debe anunciar las cosas? Todo de acuerdo a la sana instrucción, a la sana enseñanza. Recuerde que la Torá de Dios, que comúnmente la definimos como la ley de Dios, la palabra Torá significa instrucción. Antes que ley significa ¿qué? Instrucción. Es decir, que nosotros debemos enseñar todo de acuerdo a esa sana instrucción. Y si él habla de que hay una sana instrucción, es porque hay instrucciones que son ¿qué? Enfermas, erradas. Instrucciones que
que pueden perjudicar a las personas, ¿sí? Que pueden perjudicar al oyente. Y nosotros debemos de verdad, entonces, vivir de acuerdo a la sana enseñanza, a la sana instrucción. Y lo que pasa es que hoy se está dando mucha enseñanza que no va de acuerdo a lo sano, sino que es una enseñanza insana, que saca a la gente del propósito de la instrucción correcta. Y nosotros debemos entender esto. Y por eso le decía, tú enseña, tú habla, tú predica, todo acorde a la sana enseñanza. Todo debe ser ajustado ¿a qué? A la palabra de Dios. El problema es que estamos usando la palabra de Dios, la palabra del Señor, que es la sana enseñanza, para a partir de ella dar una enseñanza errada, equivocada. Y pareciera que esa enseñanza está motivada solamente a levantar el ego de las personas y las emociones de las personas. Hoy pareciera que se está viviendo un evangelio en el que el ser humano es el centro de todo y el eterno Dios pasa a ser un títere, una marioneta del ser humano, que éste la maneja como quiera. También pareciera que el eterno Dios fuera el esclavo del ser humano que está allí sencillamente para hacer todo y cumplir todos los deseos de cada persona. Y eso no debe ser así. Entonces estamos reemplazando aún al mismo Señor por nosotros, aún en las Escrituras y en la forma de enseñanza. Se lo voy a mostrar. Por favor, Guillermo, ayúdame con la imagen. Le voy a mostrar algo como introducción a lo que vamos a ver. Mire, acá tenemos esto. No sé si me puedan traer el láser un momentico, el apuntador allí. Esto es una imagen de una red social de un pastor muy reconocido en la ciudad. Y como ustedes ven, acá dice ¿qué? Promesa de Dios ¿para quién? Para ti. ¿Promesa de Dios para quién? Para ti. ¿Para quién? Para ti. Entonces, ¿qué dice la promesa de Dios para ti? Dice, he aquí mi siervo será prosperado. ¿Cuántos dicen amén? Será engrandecido y será exaltado y será puesto muy en alto. Entonces vemos que para ese día que copié esto, ya estaba compartida 667 veces, es decir, que me imagino que ya la han compartido mucho más. Ya tenía casi 700 me gusta. Me imagino que eso lo hice ya hace ratico. Y vemos comentarios, mire lo que la gente comenta de esa promesa. Ahí el primer comentario dice, la palabra de Dios es para todo aquel que cree y la recibe. Yo creo y la recibo, es para mí. Gracias, mi Padre Celestial amoroso. Otra persona dice, amén, recibo esta poderosa palabra, gracias Señor. Otro dice, amén, que sí, lo recibo en el nombre de mi Señor Jesús. Otra dice, amén, sí, lo creo, mi Padre Santo me bendecirá a mí y a toda mi familia. Otro dice, amén, la recibo en el nombre de Jehová. Otro dice, amén, gracias porque en cada devocional tú demuestras tu poder y tu amor, me apropio de tu promesa. Amén. Pero la pregunta es, ¿en realidad eso es una promesa de Dios para mí? Eso es Isaías 52:13. Muéstrame por favor el otro. Y le pido que usted lo encuentre en su Biblia. Si quiere, léalo acá. Téngalo ahí. Isaías 52:13 tenemos. Dice, he aquí, mi siervo actuará con inteligencia, será afamado, exaltado y se elevará muy alto. Amén, gloria a Dios. Y todo el mundo decía, sí, es para mí, es para mí. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo siguiente, el 14? Dice, pero muchos quedarán aterrados por él, por ese siervo, pues su rostro quedará desfigurado, que no parecerá el de un humano, y sencillamente su aspecto no será como el de los hombres. ¿De quién está hablando?
¿Será que también entonces están dispuestos a que les quede desfigurado el rostro? ¿Será que también van a decir, amén, recibo la promesa que me desfiguren el rostro? 15, versículo 15. Así asombrará a muchas naciones, y por causa de él, no de mí, no de ti, porque no es una promesa para usted, es una profecía de él. Así asombrará a muchas naciones, y por causa de él, la gloria es de él. Las bocas de los reyes serán cerradas, pues verán lo que nunca han visto, lo que nunca habían visto, y lo que nunca oyeron reconocerán. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. La gloria es de él. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pura teología que se conoce como la teología de reemplazo. Todo lo que es que compete para él, ahora lo tomo para mí. Solamente lo que me conviene. Y al eje de las escrituras, al centro de las escrituras, que es nuestro Mesías Salvador Yeshua, lo vamos aislando y empezamos a reemplazarlo a él por nosotros. Promesa de Dios para ti. ¿Quién dijo que eso era una promesa para mí? Esto era una profecía clara respecto a Jesucristo. Pero le estamos enseñando a la gente que la Biblia tiene que ver es con nosotros, y que Dios solamente está dispuesto a hacer todo lo que nos place, nuestros deseos, a cumplirlo. Y estamos llevando a la gente a ni siquiera estudiar las escrituras, porque una persona que lea las escrituras entendería inmediatamente que eso no era una promesa para él, sino que era una profecía de Jesucristo. Y la gente, sí, lo recibo, es mi promesa, la recibo, sí, así es, amén. Quiere decir que ya ni siquiera la gente se está tomando la molestia de verificar lo que dicen las escrituras. Simplemente, como borregos, vamos diciendo amén, amén, amén. ¿Será que son conscientes del texto siguiente? ¿Quedará desfigurado? Hablando del horror que tuvo que vivir él en el sacrificio tan terrible que hizo por causa de nosotros. Entonces resulta que esta profecía ya no es para él, sino que la reemplazo yo. Seré exaltado, seré puesto en alto y seré prosperado. Gloria a Dios. Y estamos atrayendo a la gente bajo ese tipo de motivaciones. Y el día que a la gente se le confronta con la verdad, ese día entonces empiezan a decir que uno no tiene amor, que uno ya se salió de la voluntad del Señor, y que uno ya se desvió de la verdad, y que está predicando lo que no es. Porque toman estas cosas de manera incorrecta. Y ese es el peligro de lo que estamos viviendo hoy. La apostasía está dada en eso, en que nosotros le reemplazamos a él. Por eso, después de la apostasía, dice la Biblia que vendrá el hombre violador de la ley, o como literalmente dice las escrituras en el texto griego, anthropos anomos, el hombre sin ley. El sin ley. Y dice que él vendrá y se pondrá a sí mismo como ¿qué? Como Dios. Claro, entra a reemplazarlo él. Y así empieza la apostasía. Estamos reemplazando. Y la gente, amén, sí, eso es para mí. Por lo tanto, ya no entendemos lo que dicen las escrituras. Romanos 10:4. Qué tristeza que tengamos que caer en esa cosa, que lo que son las profecías aún para el Señor Jesucristo, las tengamos que usar para alimentar nuestros egos, nuestros anhelos, como si el Señor viviera en función de nosotros, cuando el centro de todo es Él, no nosotros. Romanos 10:4 dice:
Pues el propósito de la ley, de la Torá de Dios, es el Mesías, para justicia de todo el que en él confía. Pues el propósito de la ley es ¿quién? El Mesías. En algunas Biblias dice porque el fin de la ley, en otras dice porque la finalidad de la ley. No dice, ¿sí dice así o no? Porque el fin, y cuando dice fin de la ley está hablando es el fin, el propósito, no que caducó. Ojo con eso, ¿sí? No, esa palabra fin no es terminar, significa propósito. Por eso se las traduzco mejor con la palabra propósito, pues para evitar cualquier confusión. Pues el fin, la finalidad, el propósito de la ley es ¿quién? El Mesías. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el centro de la ley y de todos los escritos y los profetas? ¿Quién es? ¿Nosotros? El Mesías. El Mesías para justicia de todo aquel que en él confía o que en él confíe. Claro, la ley tiene como propósito acercarnos al Mesías para que podamos confiar en él, podamos creer en él, podamos aferrarnos a él y su justicia, la justicia de nuestro Señor, obre a nuestra vida. ¿Me hago entender? Pero hoy ese es el peligro. Por eso cuando a la gente se le confronta con la verdad, se sienten heridas y se sienten ofendidas. Porque como se les levanta tanto el ego y se les enseña que todo tiene que ver es con ellos y que todo es para ellos, promesa para ti, decláralo, arrebátalo, dilo, profetízalo, todo esto, y todo soy yo, cuando se les confrontan con la verdad, se ofenden. Y eso lo vamos a ver, Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6, desde el versículo 1, ahí vemos un gran milagro que el Señor hizo. La alimentación de una gran multitud de 5,000, habla, con unos cuantos panes y unos cuantos peces. El Señor dio alimento a la multitud y tal vez usted ha leído muchas veces ese texto o lo conoce, de cómo el Señor alimentó a ¿quiénes? A la multitud, ¿sí? Después de que Él alimentó la multitud, versículo 22, al día siguiente, ¿qué sucedió? Después de que los sació, porque dice que les dio hasta que los sació, y tanto que eso sobró, ¿qué? Comida. Alimentó a toda la multitud y sobró alimento. Versículo 22 del capítulo 6, ¿lo tiene? Dice Juan 6:22. Al día siguiente, al siguiente día, después de ese milagro tan tremendo, la gente que estaba al otro lado del mar se dio cuenta de que no había habido allí, más que una sola barca. Y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido, ¿qué? Solos. Pero otras barcas habían llegado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando ¿a quién? A Jesús. Después de que los alimentó al otro día, ¿a qué vino la multitud? A buscar a Jesús, ¿cierto? Lo estaban buscando desesperadamente porque sabían que Él era el Salvador, amén, ¿cierto? Porque sabían que apartados de Él nada podían hacer, que necesitaban arrepentirse de verdad, ¿cierto? Sigamos leyendo. Y hallando a Jesús al otro lado del mar, le preguntaron. Mire, la multitud logró encontrar a Jesús, ¿sí o no? La misma multitud que había sido alimentada. Le preguntaron, Rabí, que es gran maestro, ¿no? Maestro,
¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: ciertamente les digo que todos ustedes me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Ese es el problema, que estamos predicando un evangelio de apostasía, en el que se está enseñando a la gente a venir a Él por lo que le da, por el pan, pero no por las señales. Mire que una cosa son las señales y otra cosa son los milagros. Porque lo que Él hizo al multiplicar los panes y los peces fue una señal o un milagro. Un milagro. Y el Señor le dice: ustedes no vienen por las señales. Las señales era todo aquello que identificaba que Yeshua era el Mesías, el Hijo de Dios. Eso eran las señales a las cuales ellos debían estar atentos. Y sigue diciendo: ahora mire a qué los manda el Señor. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. ¿A quién señaló Dios el Padre que era el Mesías? A Yeshua. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Yeshua les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. ¿Qué pasaba hasta ese momento? La multitud le seguía, ¿por qué? Por los milagros, por el pan, pero no porque creyeran que Él había sido enviado. ¿Y para qué fue enviado Él? ¿Para qué fue enviado Él? Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Para qué fue enviado? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero la gente hoy no está preocupada por la vida eterna, está preocupada de los milagros. Y el Señor, conociendo el corazón de la multitud, le dijo: ustedes no me siguen porque reconozcan la señal en mí, porque hayan creído que yo soy Salvador. Sencillamente me están siguiendo por los milagros. Y hoy la gente está siguiendo al Señor solamente ¿por qué? Por los milagros, por las promesas, supuestas promesas que hay cuando son profecías del Señor. Ahora, claro, sí hay promesas en la palabra del eterno Dios para nosotros, sí. Pero cuando uno lee las promesas, todas van con condiciones. Acontecerá que si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios para cumplir y hacer conforme a todos sus mandamientos, estas bendiciones te alcanzarán. Pero la gente solamente quiere ¿qué? Que les digan ¿qué? Promesas, así todo tan simple. Promesa de Dios para ti, punto. Sin ningún tipo de compromiso. Y estamos vendiendo hoy un evangelio light, un evangelio liviano, que no hace, que no crea en la persona verdaderamente una conciencia del arrepentimiento y de vida santa para el Señor, de una vida verdaderamente dedicada a Él, sino una vida que se mueve en emociones, en lo que me prometen, en lo que me dicen, en que voy a tener esto, en que seré prosperado, en que seré exaltado, en que seré puesto muy en alto, en que voy a ser afamado. Uy, todo esto, cuando ni siquiera la palabra está enseñando que eso sea una promesa. Y sigue diciendo. Ahora mire cómo es la multitud. Mire cómo es la multitud, versículo 30. Entonces le dijeron, la multitud, ¿no? ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Oiga, el día anterior
el día anterior, no habían pasado ni siquiera una semana, pues, como para que lo hubiera olvidado. Porque la multitud siempre va a estar solamente deseosa y en busca de ¿qué? Milagros, 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 milagros. Y el día que no le hagan milagro, ese día se van. Porque no han discernido de qué se trata el reino de los cielos. Y alimentan a la gente con esto. Y eso es un alimento que no nutre, que no sacia realmente, que no le aporta los nutrientes al alma que se necesitan. Entonces por eso mantienen con hambre todo el tiempo, pero no con el hambre y sed de la justicia de Dios, sino con hambre y sed de sus deseos. Quiero más y más y más para mí, mis cosas, mis deseos, mis anhelos, mis sueños, mis milagros. Y como niños chiquitos todos los días pataleamos diciendo, ¿dónde está mi milagro? ¿Dónde está mi milagro? Al otro día, qué triste, se metieron semejante viaje, tomaron las barcas y fueron hasta el otro lado para esto. Porque usted siempre va a ver a la gente corriendo detrás de esto. Es lo único que los motiva, es lo único que motiva a la multitud. Y dice acá, sigue diciendo, dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan en el cielo. Y mire, hasta lo desafían, ¿no? Miren, nuestros antepasados, ellos, Dios les mandó maná. Ahora, ¿qué señal? No, pues, y la señal anterior no sirvió de señal ese milagro para ellos. Y Jesús les dijo, ciertamente les digo, Moisés no les dio el pan del cielo, pero mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿De quién está hablando? De él mismo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. No, o sea, no estaban entendiendo. Ellos pensaban que era un pan. No, con este pan no vamos a volver a tener hambre. No, o sea, mi milagro, no, el milagro de los milagros. De una, sí, Señor, danos este pan. Sí, dánoslo, Señor. Jesús le respondió, y ahí viene, yo soy ese pan de vida. Yo soy ese pan de vida. El que al que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya se los he dicho, que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la gran lección. Siendo Él, el Hijo de Dios, el pan de vida, ¿a qué vino a este mundo? A hacer la voluntad del Padre. Cada una de sus acciones, siempre el Señor decía que se haga tu voluntad y no la mía. Pero hoy estamos enseñando a la multitud, decrétalo, profetízalo y recíbelo. Así, ni siquiera preguntamos, Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ¿es lo que tú quieres? No, como es lo que yo quiero, entonces yo lo decreto, así tiene que ser. Cuando muchas veces nuestros deseos ni siquiera son los deseos de Dios. Porque dice la Biblia que engañoso y perverso es ¿quién? El corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? ¿Y qué responde la Biblia? ¿Quién lo conocerá? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Yo, el Señor, que escudriño lo más profundo del corazón. ¿Quién conoce el corazón? Nosotros podemos conocer nuestro propio corazón, nuestro propio pensamiento. Como Él es el que lo conoce, entonces yo siempre debo caer rendido ante Él en oración y preguntarle siempre, Padre, esto es lo que yo quiero, pero ¿es tu voluntad? ¿Es también tu deseo?
Por favor, Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Esa debe ser la oración que cada uno de nosotros hagamos. Pregunto, ¿es su oración continua todos los días esa? ¿Estamos viniendo ante el Señor orando de esa manera todos los días? Presentando nuestros deseos del Señor, porque la palabra dice que sean puestos delante de Él todas ¿qué? Todas nuestras ¿qué? Peticiones, ¿sí o no? Dice la Biblia, sean presentadas de Él todas vuestras peticiones. Sí, yo presento delante de Él mis deseos, mis peticiones, pero debo aprender a acompañarla con que se haga tu voluntad. Padre, ¿cómo debo orar yo? Padre, aquí está mi deseo. Esta es mi petición, Padre. Es lo que yo quiero. La pongo delante de ti, Padre eterno. Pero te pido, por favor, que no se haga conforme a lo que yo quiero, conforme a mi deseo, sino a tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta para mi vida. Porque puede ser que el Señor no me dé lo que yo deseo, pero me dé su voluntad, que es mejor que mi deseo. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender, iglesia? Tal vez Él no te dé lo que tú deseas y quieras, pero ten por cierto que si Él hace su voluntad en ti, tendrás lo que te conviene realmente. Entonces no debemos andar en búsqueda de nuestro deseo. La multitud iba en búsqueda de su deseo. Pero ¿qué necesitaba realmente la multitud? ¿Qué necesitaba? ¿El pan material? ¿Qué necesitaban? La salvación que solamente provee el Hijo de Dios. Todos ellos habían sido saciados materialmente, pero ninguno había saciado su alma en la salvación de Jesucristo. Qué tristeza buscar solamente la mano de Dios y no su rostro. Pues estamos buscando solamente su mano, que es representación de lo que Él hace, pero no buscamos su rostro, que es representación de su voluntad y de lo que Él quiere para nosotros. Y aunque la voluntad de Dios muchas veces no la entendamos y no comprendamos, debemos tener por cierto que su voluntad es perfecta. Y si es perfecta, es lo que yo quiero. Y si es perfecta, es lo que yo necesito. Amén. Es lo que su vida necesita. Es lo que mi vida necesita, la voluntad de Él, no mi voluntad. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Ese es el peligro de los últimos tiempos. Y por eso estamos aprendiendo cómo permanecer en el Señor. Es permanecer en su enseñanza, en su doctrina, en lo sano. Y sigue diciendo, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál debe ser entonces siempre nuestro pensamiento? ¿Hacer la voluntad de quién? Del Padre Celestial. Si Él, siendo el Mesías, el ungido, el escogido, se sometió a la voluntad de su Padre, ¿cuánto más nosotros? Y dice acá, y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que ninguno de nosotros perezcamos, sino que todos podamos proceder ¿a qué? Al arrepentimiento para el día final, para el día de la resurrección, para que cuando se llame a resurrección a los justos, nosotros podamos resucitar juntamente con ellos y que no seamos nosotros llamados a condenación, porque la Biblia dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, que es cuando se llama que se levanten los justos. La muerte no tendrá potestad sobre ellos, pero aquellos que quedaron allí, que no se levantarán, dice que posteriormente serán levantados en la segunda resurrección, pero serán levantados para juicio, para condenación. Y esa es la voluntad del Padre.
que nosotros podamos ser ¿qué? Salvos. ¿Y qué empezó a hacer la multitud? Me los imagino el día anterior. ¡Ay, qué gran milagro! ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Felices el día anterior. Ahora al otro día, ¿qué empezaron a hacer? Versículo 41. ¿Qué empezaron a hacer? Entonces empezaron a murmurar de él por lo que les había dicho. ¿Cómo así? ¿El pan de vida es él? O sea que ya no nos va a hacer hoy el milagrito. O sea que hoy tampoco va, hoy no va a haber pan como el día de ayer. Ay, no, pues mira, valiente gracia. Semejante viaje que nos metimos y nos sale con esta perla, dice que él es el pan. No, pues. ¿Y empezaron a qué? A murmurar. Y cuando yo le alimento a las personas su apetito voraz de emociones a través de todas estas cosas, la gente siempre va a querer ¿qué? Más. Y se vuelven insaciables. Y el día que no les den, empiezan a ¿qué? A murmurar. Y sigue diciendo. Porque él les había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, mira, empezaron a murmurar de él, a mal hablar de él. Porque le dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Esa era la señal. Pero ellos no querían señal, ellos querían ¿qué? Milagros. No queremos señales, queremos milagros. Y la multitud siempre demandará ¿qué? Milagros. Y empezaron a poner en duda entonces quién era él, ¿no? Versículo 42. Y dijeron, la multitud decía esto: ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora este, del cielo he descendido? El día anterior estaban felices con él. Oh, dichosos. Y no esperaron a que amaneciera para ir a buscarle. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Desesperado. Y ahora ya empiezan a poner en tela de juicio su vida. ¿Y este qué ha creído? ¿Acaso sus padres y su madre no son José y María y nosotros los conocemos? Entonces, ¿este qué viene a hablarnos aquí? ¿Qué viene a chicanear? ¿Este ahorita se la va a dar de qué? O sea, no bastó con eso, con no creerle, sino que ahora empezaron a mal hablar de él, a poner su fama, a difamarle, a blasfemar contra él, porque la blasfemia, recuerde, es un acto que va en contra de la fama. La palabra blasfemia, del griego blasfemia, ¿sí? Que viene de la palabra blasfemos, blapto y feme. Blapto, ir en contra de, feme, la fama. Él está diciendo, yo soy el pan de vida, soy el Mesías. Y ellos, ¿qué le están diciendo? Tú no eres nada. Le están blasfemando, le están desacreditando, le están quitando su fama que él está diciendo. O sea, la fama debe entenderse como el buen nombre, ¿no? O sea, lo que es, la dignidad. Le están robando, le están usurpando su dignidad. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y ahora dicen, ¿y este que quiere mucho café con leche o qué? Dice que descendió del cielo. Dice que él es el pan de vida. Qué tristeza. Y sigue diciendo, entonces Jesús les respondió, no murmuren entre ustedes. Él ya sabía. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. Mire, vuelve y le dice, ¿yo soy qué? ¿Yo soy qué? La resurrección. Yo soy la vida. Escrito está en los profetas. Mire qué hacía el Señor, citar qué, las escrituras. No, yo me imagino al Señor, escrito está esta promesa para ustedes. No, él citaba la profecía para dar a entender que todo tenía que ver con quién, con él. Escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Claro,
¿Cómo fuimos enseñados por Dios? Directamente. ¿A través de quién? Del Mesías. ¿Cómo somos enseñados? ¿Cómo conocemos del Padre Celestial si nadie le ha visto? A través del Mesías, que es el único que ha visto a Dios, dice la palabra. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. No que alguien haya visto al Padre, solo aquel que viene de Dios, ese ha visto al Padre. ¿Quién es el que venía de Dios? ¿Quién es el que había salido de Dios? ¿Quién es el que venía directamente de Dios? ¿Quién? Jesucristo. Él salió de Dios, vino de Dios y vino para dar a conocer ¿a quién? Al Padre eterno. Por eso dice, nadie ha visto al Padre, solo el que ha venido de Él, ha descendido de Él. Y sigue diciendo, ciertamente les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Mira, dice, yo soy el pan, yo soy la resurrección. Ahora yo soy ¿qué? La vida eterna. ¿De qué se tratan las Escrituras? ¿De qué se tratan? De Él, no de mí. Eso lo entendió perfectamente aquel profeta llamado Juan, a quien le conocían como el Bautista. Profeta del cual el Señor dio testimonio y dijo, no hay mayor profeta que este. Puso a Juan por encima del mismo Moisés, el más grande de todos los profetas. ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? Ni uno. Pero fue el más grande de todos los profetas que hayan abierto la matriz de una mujer. ¿Qué tal que Juan pensara que todo lo Escritura se trataba de él, de mí? Ay, mi promesa, seré exaltado, yo soy el siervo que será exaltado, que será puesto en alto, que será engrandecido, aleluya, yo soy. ¿Qué tal que Juan hubiera pensado así? Entonces, si lo hubiera pensado así, un día vinieron los discípulos de Juan y le dijeron, Rabí. ¿Cómo le dijeron a Juan? Rabí. O sea que no era cualquiera. No era cualquiera Juan el Bautista. Y le dijeron los discípulos de Juan a Juan, Rabí, aquel de quien tú diste testimonio, ese está predicando, está por allá. Pero tenemos una noticia. Todos tus discípulos le siguen. Imagínense, le estaba acabando la iglesia a Juan, porque estaban yendo detrás de Jesucristo. Ahora, si Juan hubiera creído que todo era para él y de él, mi promesa, yo seré. No, ¿qué dijo Juan? Juan inmediatamente los vio y le dijo, ¿qué les pasa? Tranquilos, no se preocupen. El novio, Jesucristo, tiene a la novia. Y el amigo del novio se alegra con el novio. Por eso es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Pero hoy pareciera diferente. Que Él mengüe para que yo crezca. Porque pareciera que todo se trata de nosotros. Como que Dios solamente gira en torno de nosotros. Y que nosotros somos el eje central de las Escrituras. Cuando yo muevo el eje de algo, necesariamente le estoy cambiando toda su dinámica. Yo no puedo mover el eje de las Escrituras. El eje de las Escrituras es Él. El eje de las Escrituras es Él. El centro de las Escrituras es Él. Que yo mengüe para que Él crezca. Ese debe ser el deseo y el anhelo de cada creyente. Que yo mengüe para que Él crezca. Que yo me rebaje para que Él se multiplique. Que yo disminuya para que Él aumente. Amén. Amén, iglesia. Y sigue diciendo acá. El que cree en mí tiene vida eterna. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan vivirá para siempre.
Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Estaba hablando de ¿qué? De su muerte, de lo que le iba a tocar. Mi siervo va a ser prosperado, mi siervo que va a ser exaltado y que va a ser muy puesto en alto. Él será desfigurado. Estaba hablando de la muerte en su carne, de lo que iba a tener que padecer. Entonces aquellos discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? O sea, ya estaban que hacían era un asado con él, con el Señor. Y Jesús les dijo: ciertamente les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Y qué es comer y beber la sangre del Mesías? Es aceptarle a Él lo que Él hizo, que murió y resucitó por nosotros, y que solamente por Él tenemos vida eterna. Eso es. Mire, así el Señor no hiciera ningún milagro. Lo único que yo necesito es su señal. Y yo he creído a su señal, que Él es el Hijo de Dios, la vida eterna, en quien tengo resurrección. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Él es la vida eterna? Así Él no hiciera un solo milagro en mi vida, lo único que me basta es la señal que Él es el Hijo de Dios. Y dice acá, versículo 54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Entonces dijo en Capernaum, enseñando en una sinagoga. Versículo 60. Al oír esto, muchos. ¿Al oír esto qué? ¿Cuántos? Algunos. ¿Cuántos? Muchos de sus discípulos. Ya no estamos hablando de la gran multitud únicamente, sino de ¿quiénes? De los que decían ser ¿qué? Sus discípulos, porque la multitud le seguía por lo que había visto, porque habían sido alimentados el día anterior. Pero también allí entre la multitud no solamente estaban estos de la multitud, sino que también estaban ¿quiénes? Sus discípulos. Pero al oír esto, muchos de sus discípulos le dijeron: ¡qué dura es esta palabra! ¿Quién la puede oír? ¡Qué duro nos estás hablando! Ya no eres tan chévere. Ahora estás antichévere, ¿no? Sí. Me gustaba más cuando nos alimentaba solamente. O sea, el día anterior era el chévere, ¿no? El bacán de la película, como dirían por ahí, ¿no? Con este sí. Pero ahora que los empieza a confrontar con la palabra, entonces ya empiezan a ofenderse. Ese es el problema de la multitud. Que como buscan al Señor solamente por la conveniencia, cuando se les empieza a confrontar con la palabra, entonces salen ofendidos. Ya no es tan bonito. O sea, ya no es tan chévere, ya no es tan bueno, era mejor en otros días, ¿no? Tan chévere como cuando el pastor Carlos Rabás nos decía: y vienen los días de bendición y profetizo, pero ahora que les hablo la palabra solamente, entonces ya no es tan chévere, ¿no? Al oír esto, muchos de sus discípulos le dijeron: ¿qué palabra tan dura es esta? ¿Quién la puede oír? O sea, aquí nadie te va a oír esa palabra, en pocas palabras. O sea, lo que le quisieron decir es: si vas a seguir predicando esa palabra, pues no estamos dispuestos a oírte. No estamos dispuestos a oírte.
No estamos dispuestos a que nos enseñes tan duro, a que nos des tan duro. Danos más bien pan y peces y te seguiremos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, mire, entonces primero fue la multitud la que ¿qué? Murmuraba. Ahora eran ¿quiénes? Sus discípulos. Qué triste, ¿no? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿por qué se ofenden? ¿Por qué se ofenden? O sea, muy ofendidos. ¿Quedaron muy ofendidos? ¿Les ofendí? Miren, léalo. O sea, yo quiero que usted lo lea para que no piense que es que yo estoy inventando acá. ¿Por qué se ofenden? ¿Qué tal si ustedes vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Si ustedes pudieran ver de dónde yo vine, no estarían ofendidos, sino agradecidos. Porque aquel que debería estar ofendido debería ser yo. O sea, Jesús, ¿no? Hablándoles. Porque a él le tocó que humillarse. Porque dice la Biblia que tuvo que dejar todo lo que él era y humillarse a sí mismo, haciéndose hombre. Y lo peor, morir hasta la muerte, y en una muerte de madero terrible, de juicio, una muerte de juicio terrible. Entonces le dice: ¿ustedes se ofenden? ¿Qué tal que ustedes pudieran ver de dónde yo vine? ¿De dónde yo salí? Ninguno de ustedes hubiera querido salir de allá. Y se ofenden por lo que yo les dije. ¿Qué tal que ustedes vieran la gloria en la que yo estaba? ¿Sí me hago entender lo que quiso decir? ¿Sí? ¿Sí soy claro? El Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Ustedes buscan solamente lo material. Están aquí en busca solamente de lo material, que yo les dé y que les dé y que les dé las cosas de este mundo. Pero déjeme decirles que lo que da vida es el Espíritu. Y nada de esas cosas les va a aprovechar a usted en realidad. Y sigue diciendo: pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. O sea, él lo conocía todo. Y dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no les es dado del Padre. Y desde aquel mismo instante, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no anduvieron más con él. Porque ya no les hizo el milagrito. Porque ya los confrontó con la palabra. Porque ya les dijo: no son las cosas de este mundo, son las cosas del Espíritu. Porque este mundo para nada aprovecha. Porque la vida viene es por el Espíritu. Porque ya les empezó a hablar fue de lo espiritual. Y ellos querían era ¿qué? Lo material, lo tangible. Y mire lo que sucede acá. Dijo entonces Yeshua a los 12, porque pues había muchos discípulos, pero entre esos estaban ¿quiénes? Los 12. Todos esos discípulos se fueron y ahí quedaron los 12. Y mira Jesús a los 12, ¿sí? Y les dice: ¿y ustedes también se quieren ir? Pues váyanse. ¿Quieren ustedes también irse? Ahí está la puerta. ¿Se quieren ir? Les dijo Jesús a los 12 allí: váyanse. Pero le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Pues solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Solo tú tienes la palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Solo tú eres la palabra de vida eterna. Eso es el mensaje. Eso es el evangelio.
Se trata de Él. Él es la vida eterna y apartado de Él nada podemos hacer. Por fuera de Él estamos condenados. Solamente en Yeshua, nuestro Mesías, tenemos la vida eterna. ¿Cuánto le dan la gloria a Él? Él es la vida eterna. Él es la vida eterna. Y eso es lo único que nos debe importar. Yo se lo he dicho a Él: así no hagas ningún milagro en mí, con solo el hecho que me hayas dado la señal de la vida eterna es suficiente. Porque yo no le busco a Él para que me dé un pan y un pez. Le busco a Él para que me dé la vida eterna que solo Él puede dar. Pero lamentablemente el evangelio se está torciendo hoy. Y el evangelio ha terminado siendo sencillamente un antropocentrismo. Es decir, un evangelio donde el centro de todo es el hombre, el ser humano. Y Dios, el Eterno, ha terminado siendo el esclavo de nuestros deseos y de nuestros anhelos únicamente. Cuando todo tiene que ver es con Él. La finalidad, el propósito de la ley es el Mesías para justicia de todo aquel que en Él cree. ¿Cuántos creen en Él? ¿Cuántos creen en Él? No le busque por el pan. No le busque por el pez, búsquele porque Él es la vida eterna. Porque Él es la vida eterna. Porque Él es la vida eterna. Coloquémonos de pies, por favor, esta mañana.